Alejandro Grandinetti, que es diputado nacional, estamos con Darío Villarroel, que hoy el gobierno sale a decir que había que esperar un poquito, porque esto es algo habitual. Claro. Y después hablaban de un informe que daba el ministro de Transporte, Dietrich, contando paso a paso, sin tener la causa en sí, ¿no? Paso a paso cómo eran los sobornos. Más allá de todo, uno dice, ¿por qué tanto ahínco en querer entrar de lleno en otro poder? Bueno, porque en realidad la justicia, que está cuestionada, no vamos a decir nada nuevo, se ha utilizado como una parte de la política. Desgraciadamente se ha judicializado la política o se ha politizado la justicia. Sí. Ponele el término que vos quieras. Ahora, las implicancias institucionales y como ciudadano normal que tiene es mucho más grave. Acá estamos hablando de personas, en este caso una expresidenta, estamos hablando de ministros, estamos hablando de causas sensibles que involucran al actual poder en otra causa como es la que tiene, la que está sustanciando en Mar del Plata. Ah, no, esta es terrible. Por eso digo, también. Pero en todas tienen implicancias en figuras de relevancia pública. La preocupación es cuando en realidad vos te toca estar del lado como un ciudadano común, con lo cual ahí es mucho más grave y ahí es donde lo puedes vislumbrar como que efectivamente tenemos una degradación de la justicia en general, no en este último tiempo, sino ya hace bastante. El tema de Comodoro Pi y de aquella servilleta en la cual habían escrito, ¿cuánto tiempo pasó? Estamos hablando de la década de los 90. Y en realidad son los mismos actores, nada más que con una gravedad institucional, como te decía anteriormente, mucho más marcada. En una zona, incluso yo te diría regional, o sea, ya hablando no solamente de la República Argentina, lo que pasó en el Brasil, lo que ocurrió en Perú. O sea, la justicia hoy tiene un rol en diferentes lugares de Latinoamérica que no tenía hasta hace poco y que también hacen crujir el acuerdo social o el pacto social de la división de poderes, que hoy no la tenemos, claramente. Está Jorge Rizzo en línea. Ah, adelante, sí. Rizzo, ¿cómo le va? Aquí Carla Rebello, Antonio Fernández Llorente, Darío Villarroel, y está el diputado Alejandro Grandinetti discutiendo este tema, ¿no? Esta injerencia del poder político con conferencia de prensa de ministros, ministras, presionando a la Corte y al Tribunal Oral Federal número 2. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Lo que no puede seguir sucediendo es que se diriman las causas judiciales en la televisión, en los diarios, en las radios, y a fuerza de cacerolazo tampoco. Me parece que hay que dejar trabajar y también los jueces tienen que aprender a poner cara de jueces y no ceder ante presiones, porque si van a ceder ante las presiones es preferible que renuncien, ¿no es cierto? Bueno, pero de hecho pasa. Bueno, deberían renunciar los jueces que ceden ante las presiones. No les pagamos el sueldo ni los imbuimos, porque lo que nos hacemos somos los ciudadanos a través de los representantes del poder de jurisdicción, para que queden sometidos a presiones políticas, mediáticas o económicas. Siempre lo hacemos para que sean justos y muchas veces tengan que fallar en contrario a lo que mucha parte de la sociedad cree conveniente, porque muchas veces los fallos no están para ser aplaudidos, sino para ser justos. Bueno, pero acá la realidad es que si un juez falla a favor de un grupo que le gusta cómo falla, no pasa nada. Ahora, si falla a favor de un grupo que a cierto determinado grupo no le gusta, tapa los diarios, notas en los medios, y después le piden juicio político. Bueno, es la realidad que estamos asistiendo. Estamos en un país donde dos agentes de inteligencia fueron a apretar al juez de Avellaneda para que falle con una prisión preventiva para Pablo Moyano y todavía no llamaron a nadie a declaración indagatoria y los agentes de inteligencia siguen en el cargo. La situación es compleja. Pero es el corolario de todo un desmanejo que viene en la justicia desde hace muchísimos años, incluso desde la propia nominación y designación de los jueces, porque antes cuando estaba la servilleta que ustedes mencionaban recién, arreglaban con uno solo, ahora hay que ir a besarle el anillo a 50 personas para poder llegar a ser juez. ¿Y quiénes son las 50? Todos los que participan en el proceso de selección. Consejo de la Magistratura, ministros, entidades intermedias para que no planteen oposiciones y muchas cosas más que se hacen para estas cosas. Jorge, ¿cómo te va? Darío Villarroel. Hola Darío, ¿cómo estás? Sos abogado, sos periodista. Leí un tuit y creo que
hace un rato yo dije más o menos lo mismo que dijiste vos. Dijo, y qué coincidencia. La Corte me parece que le tiró un centro al Tribunal Oral y le dijo, fíjense bien, muchachos, porque la cosa no está bien. Y parece ser que el Tribunal Oral no lo tomó y se hace cargo de seguir adelante. Creo que es un aviso, yo digo como una semillita de maldad, diciendo, yo les avisé que acá había un problema. No sé cómo lo interpretás vos por el tema de una posible nulidad al no hacer las pruebas que están pendientes, ¿no? Darío, yo averigüé un poquito más porque no puedo con mi nariz periodística y te puedo garantizar que la Corte le comunicó al tribunal por vías oficiosas que no quieren que pase lo mismo que pasó con el juicio de la Rúa y Pontacuaro, que después se declaró nulo, claro. Y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, una vez que un juicio se declara nulo no se puede volver a tratar. Es borrón y cuenta nueva, se terminó el pleito, y por eso yo en el Twitter decía que el Tribunal Oral Federal 2 está asumiendo por cuenta y riesgo lo que va a hacer. La Corte no solamente se lee por su fallo, sino se lee por sus entrelineados. Claro. Y me parece que no entendieron el entre líneas de lo que quiso decir la Corte. El chico les aclaró, mi matrícula está bien, pero no es 53, es 33, soy mucho más viejo de lo que... Ahí la corregimos. Ahora la corregimos. No, porque yo sé que a ustedes les importa mucho que esto salga correctamente, y para que no haya ningún tipo de confusión. 33. Pero, bueno, vuelvo a lo mismo. La Corte les dijo indirectamente, tengan cuidado con esto. Inclusive yo me comuniqué con gente que puedo garantizar que es totalmente confiable, y ellos creen que ante esta posibilidad de nulidades podría suceder esto. Yo digo que no hay ninguna duda, Darío, vos sabés que yo vengo con el tema de que en estas cuestiones hay gravedad institucional, me refiero puntualmente a los juicios contra el expresidente de la Nación, justamente por eso, porque es una persona que fue 2 veces presidente de la República, no es un ciudadano común como vos, como yo, como cualquier otro. ¿Por qué? Porque esto no tiene una repercusión solamente en la República Argentina, sino que la tiene a nivel internacional. Recordemos, por ejemplo, el proceso de Lula en Brasil, para entender de lo que estamos hablando. Me parece que no entendió el Tribunal Oral o se asustó ayer con las presiones que hubieron. Igualmente me parece que la Corte iba a tomar una posición un poquito más enérgica y también fue, pero volvió. Jorge, te mandamos un abrazo grande, gracias. Gracias. Chao chicos, buenas tardes para todos. Seguimos Alejandro Grandinetti, bueno, más o menos escuchabas y sí, coincidía, y además estuvimos hablando de esto, ¿no? De la repercusión que también tiene, ¿no?, un ciudadano común. Y además creo que lo que subyace en todo esto, Antonio, es la división de poderes. No somos muy proclives, sobre todo acá en la República Argentina, a entender, por ejemplo, que el poder legislativo es un poder independiente. Somos un poder independiente que tenemos una responsabilidad de contralor del Poder Ejecutivo, de contralor porque es lo que marca la Constitución, y de la generación de leyes. Y el Poder Judicial también es independiente. Lo que pasa es que no hemos acostumbrado a que esa representación proporcional del pueblo, que es la garantía de la República, esa división, ha sido avasallada en forma permanente. Y yo me parece que es prudente lo que hace la Corte Suprema de Justicia. No me corresponde a mí, no soy un... no quiero ir sobre quizás lo que Darío sabe más, pero digo, no nos corresponde a nosotros, pero sí claramente me parece que fue prudente y tiene que evaluar las dos cosas: la administración de la justicia y la repercusión que la misma tiene en cuanto a la sociedad. Como poder independiente, no es un poder que pueda hacer lo que quiera, sino que también contempla el esquema de que todo medianamente funcione. O sea, no se puede hacer terrorismo desde lo judicial. Hay reglas que respetar. Hay reglas que respetar, y también se mensura, además de lo que marca la Constitución, la interpretación en función de las circunstancias. Pero fíjate un dato no menor, lo que decía Jorge lo decía Darío también. La Corte le está corriendo un centro al tribunal, claro. Mirá, faltan pericias. Le está advirtiendo. Mirá, hay varias quejas, mirá, pasa esto. Porque puede ocurrir que la nulidad, esa que mencionaba, lo que haga es que efectivamente no se pueda llegar al final de la verdad, que es lo que tiene que hacer la justicia. Porque va a decir, bueno, es absolutamente nulo, y la sociedad argentina podrá tener otra, depende del lugar donde te pongas de la grieta, que también nos lacera,
si efectivamente fue impunidad o fue simplemente oportunidad judicial. Lo que queda claro es que de ninguna manera, si no está hecho bien el proceso, y lo que hemos encontrado como en tantas fallas del actual gobierno, es que en la administración de justicia o entregar los elementos para la justicia o proveer, para que se provea justicia independiente, también allí han fallado. Porque fíjate vos que en muchas de las causas de corrupción no se ha podido avanzar como correspondía. Lo peor que puede ocurrir es que si no hay nadie culpable, no hay nadie inocente. Claro. Entonces sigue siendo exactamente igual y la gente está harta de esto también, ¿no? En este caso en particular lo que más llama la atención es la voracidad del gobierno, porque no podemos desconocer que hay tiempos de campaña que están jugando, ¿no? Yo lo que te diría que el gobierno jugó con las dos cosas, ¿no? Jugó con el retraso y jugó ahora con la aceleración. ¿Por qué digo con el retraso y luego la aceleración? El propio Garabano dijo no puede ir presa a Cristina. Claro. ¿Por qué dice un funcionario eso? Claro. Si es inocente no tiene que ir presa y si es culpable tiene que ir presa. Claro. Sea la expresidenta, un diputado de la Nación o el ciudadano, claro. Con lo cual ahí lo que dejó, y hasta cierto punto me cuesta coincidir en un punto solamente con la doctora Carrió, ameritaría un juicio político al ministro. ¿Por qué? Porque el ministro efectivamente lo que estaba diciendo era nosotros debemos interceder, tenemos que incidir dentro de la Administración de Justicia, que es gravísimo. Ahora, Alejandro, también es muy grave intentar focalizar la campaña con detenciones opositores y de Modropi. Sí, bueno, pero lo que pasa es que si no tenés una justicia independiente, y ese es el riesgo que estamos hablando... Se presta para eso. No, desaparece la democracia. El primer elemento es, primero tengo que hacer desaparecer el poder legislativo como contralor, y el segundo, una justicia adicta. Un régimen totalitario requiere de una justicia adicta. Y creo que nos hemos acostumbrado a las operaciones, la suspicacia, a las operaciones de servicios de inteligencia, a los carpetazos. Y los medios también, ¿no? Bueno, porque son parte de ese juego. Ahora, un medio te puede hacer una sentencia de carácter de la opinión pública y es dolorosísimo y muy difícil darlo vuelta y nosotros lo conocemos, sobre todo porque estamos en los medios, o venimos de los medios. Sí. Ahora, la otra es que vos estás privando de la libertad a un inocente. Tal cual. O podés privar de la libertad a un inocente, o podés dejar impune algún tipo de crimen, en este caso un crimen de corrupción. Por eso, cuando nosotros empezamos a discutir y dijimos, bueno, mire, vamos a poner realmente duras las penas de corrupción en la República Argentina, que no sea escarcelable, pero para eso también necesitamos un poder judicial que sea independiente y de garantías. Ahora, y vos que sos periodista, también es importante empezar a corregir el tema de la palabra fuentes. Sí, claro. Fuentes vinculadas, fuentes bien informadas y nunca decir quién. Bueno, lo que pasa es que también muchas de estas fuentes terminaron siendo servicios de inteligencia para, por ejemplo, ¿no? O algún otro que te pase esa fuente, porque efectivamente también está fuera de control y creo que se ha acentuado en los últimos tiempos los servicios de inteligencia de la República Argentina. Por eso también es muy importante que, y en eso la Corte fue clara, bueno, se tiene que seguir investigando lo que está investigando Ramos Padilla, como cualquier otro hecho que involucra al poder político. Y también el tema de los fueros tiene que ser revisado en algún momento en la República Argentina. Nosotros hemos decidido, en lo particular, yo donde estaba sentado, cuando están sentados ustedes, yo decía casi lo mismo y contra los monos, que era mucho más complicado porque los chicos tiraban. Con lo cual, si bien tengo que tener una defensa como legislador en cuanto a la opinión, eso no puede ser un obstáculo para el libre ejercicio de la justicia. Está claro que está limitado. No hay ningún lugar donde dice que para hechos pasados o anteriores que no vinculan al legislador, esos fueros no sirven. Pero en la práctica lo que ocurre es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque se ha utilizado como ariete político a la justicia y a los jueces. Gracias, Alejandro. Por favor. Nos vamos con la información internacional cerca. Aquí habrá